Hola, hola, un saludo a todos. Gracias por conectarse y estar presentes en esta nueva clase de raíces hebreas que pues tratamos, tratamos siempre de poder traer algo que le ayude, que le bendiga, que le ayude en su proceso. También intentamos siempre eh, traer luz en cuanto a la proyección profética, los procesos, y dicho sea de paso, pues la enseñanza del día de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con los procesos, y los que me han seguido pues saben que yo soy muy, a ver, o enseño mucho acerca de los procesos del Eterno porque los veo en la Escritura, porque están ahí, porque veo cómo el Eterno va alineando eh, circunstancias, personas, tiempos, para cumplir con lo que él se ha propuesto hacer. Para nosotros no es diferente. El sistema religioso nos metió en una inercia. El trabajo del enemigo es que nos metamos en esa inercia, que no entremos en la dinámica profética, que es de ir de algo menor a algo mayor, como hemos enseñado muchas veces, donde podemos ver la mano del Eterno, donde podemos verlo a Él operar, donde los diferentes circunstancias que se están envueltas dentro de ese proceso contribuyen a que nuestra fe crezca. Entonces, hoy yo quiero hablar de, de ser lanzado, de ir a algo mayor. Y déjeme iniciar de esta manera, porque lo que, lo que, lo que buscamos siempre, y yo creo que toda persona que ama al Eterno, pues busca agradarlo y hacer su voluntad. Y hacer su voluntad implica conocerla. O sea, yo no puedo hacer su voluntad si yo no la conozco. Y hacer su voluntad también está ligado a nuestra asignación, porque no podemos desligarnos o desligar nuestra vida de la asignación que él nos entregó. Sea en el servicio dentro de una comunidad, dentro de una congregación, sea con una proyección más hacia afuera, más hacia el mundo secular, etcétera. Lo cierto es que el Eterno diseñó los procesos para que nosotros pudiésemos ser lanzados a alcanzar cosas mayores. Lo contrario a esto, ¿verdad?, es la inercia, el conformismo, etcétera. Ya voy a hablar de esto, que no nos permiten o no nos dejan ver aquello que está allá. Entonces, las diferentes circunstancias son movidas por la mano del Eterno para que nosotros podamos alcanzar una plataforma, ¿verdad?, desde donde podamos ser lanzados a algo mayor. Y ya me voy a explicar, ya voy a ampliar un poquito más esto. Hay diferentes personajes en la Escritura que nos dejan ver tan claro este tema del proceso para ser lanzados a algo mayor. Y hoy voy a hablar de la vida de David. Voy a usar un episodio en la vida de David que para mí fue determinante, y no solo para David, sino también determinante para el pueblo de Israel. Porque a veces pensamos que lo que vivimos, lo vivimos nosotros solamente. Pero nosotros estamos vinculados por propósito, por servicio. Estamos vinculados
a un contexto que tiene que ver con personas. Entonces, lo que a nosotros nos sucede afecta de una u otra manera ese contexto, contribuye a que el Eterno pueda establecerse en ese contexto, manifestarse en ese contexto, está a hacer su voluntad en medio de ese contexto. Y ahí es donde entonces servir a Dios, como tradicionalmente se dice, toma otras características, ¿verdad? Porque no estamos hablando solo de un templo, ¿verdad? Y la verdad que, bueno, el concepto de servir a Dios, ¿verdad? Yo lo he cuestionado porque yo le sirvo a los hombres por causa de lo que el Eterno me llamó a hacer. Pero bueno, dejémoslo ahí. Pero quiero entrar en el proceso vivido por David, el Salmo 32, y de hecho pues es uno de mis preferidos y uno de mis personajes preferidos en la escritura es David, y por muchas razones. Pero el Salmo 32 tiene un trasfondo y tiene un contexto. El Salmo 32 nos muestra la experiencia de David. Por un lado, lo que él vive internamente y luego la consecuencia de lo que él vive internamente y del proceso del Eterno en su vida. El contexto tiene varios matices y sin desde ningún punto de vista pretender justificar a David por lo que voy a decir, yo creo que hay elementos y circunstancias que sirven sirven, a ver, de plataforma desde donde el Eterno nos puede lanzar. Por ejemplo, no es de lo que quiero hablar, pero ve a David. David se enfrenta a Goliat. Nadie creía en él, era muy joven, todo lo que ya sabemos. Pero la experiencia de David con Goliat se convierte en la plataforma para que David sea conocido y sea reconocido. Lo que vive David le permite a él, oiga bien, le permite a él alcanzar un lugar desde donde él empezaría de una forma muy clara y muy contundente, empezaría a dar los pasos para sentarse en el trono de Israel. ¿Ok? Una circunstancia en apariencia negativa, ¿verdad? Se convierte en su plataforma de promoción. Ahora, muy concretamente, en el caso de David, el Salmo 32, lo que encontramos en el contexto es que el Salmo David lo escribe luego de su pecado, de su caída con Betsabé. Como ya sabemos, ¿verdad? Toda la historia, qué fue lo que sucedió, todo lo que David hizo. Pero es esa circunstancia, por eso dije, sin pretender justificarlo, es esa circunstancia que vive David que cambia, que hace girar su vida para ser alineado con lo que el Eterno quería. Hasta ese momento había transcurrido más o menos alrededor de la mitad del reinado de David. Pero él empieza un proceso o entra en un proceso donde el Eterno Dios lo capacita para la segunda parte de lo que sería su reinado. Y si nosotros leemos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta la proyección que David tuvo en esa segunda parte. Pero ojo, una circunstancia complicada, difícil,
una circunstancia vivida por David en la cual los religiosos de ese tiempo y sobre todo los de este tiempo lo hubieran crucificado. Una circunstancia que para muchos desechaba a David de su condición como rey. Sin embargo, el Eterno nunca dice, nunca lo saca del propósito. El Eterno todo lo contrario, empieza a mover aquellas circunstancias para poder llevar a David a esa segunda parte, porque en esa segunda parte David cumpliría algo vital para el Eterno, ¿verdad? Estableciendo una diferencia abismal entre la primera parte de su reinado y la segunda parte de su reinado. Aquellas circunstancias que lo llevan a ser confrontado por el profeta, que lo llevan a ser conscientes de lo que él hizo, que lo llevan a tomar la decisión, ¿verdad?, de ir a asirse de los cuernos del altar, porque él mismo, cuando el profeta lo confronta, él mismo establece una sentencia sobre aquel que Natán el profeta le está presentando. Bueno, y asumo que usted conoce la historia. Y al asirse de los cuernos del altar, David experimenta el perdón del Eterno, pero con el perdón, él entra en un proceso de donde él se inspira para establecer este salmo, que para mí por demás es un salmo muy hermoso. Y sobre todo, pues cuando uno conoce el contexto y lo que de ahí sucede. Por ejemplo, dice, bendito aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bendito el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente en la inmundicia de muchas aguas, en la inundación, perdón, de muchas aguas, no llegarán estas a él. Ahora ve, dice, tú eres el lugar de mi refugio. Me guardarás de la angustia. La angustia es la consecuencia de un conflicto interno. La angustia es la consecuencia de la disociación o la fragmentación. La angustia es el producto de la frustración y la impotencia de poder resolver algo, sea del pasado o del presente. La angustia genera ansiedad y la incertidumbre de resolver algo, alguna situación. Entonces, David está hablando, me guardarás de la angustia. Y aquí la palabra guardar es mantener el diseño. O sea, no es solo proteger, sino guardar el diseño. ¿Cuál diseño está siendo guardado? El diseño de David como rey, el diseño de David como guerrero, el diseño de David como adorador, el diseño de David pleno e integral. Entonces, ¿dónde él es guardado? En el refugio. ¿Y quién es el refugio? El Eterno. Tú eres mi refugio, dice él. Ahí soy guardado y entonces soy guardado, protegido. Ahí es donde es guardada mi esencia, donde es guardado el diseño que tú tienes para mí. Y es donde la angustia tiene una respuesta. Y la respuesta ahí viene con 3 palabras. Y yo he mencionado esto otras veces. Número 1, dice, con cánticos de liberación me rodearás. La palabra cánticos, Ranei, tiene que ver con, no con que David cantaba,
sino con que el Eterno cantaba sobre David. Él dice, con cánticos me rodeaste. ¿Quién? El Eterno. Entonces, esta palabra Rainei encierra la esencia de un proceso que busca expurgar, sacar algo de adentro, limpiar. Es la palabra que tiene que ver y se relaciona con un purgante. Es limpiar. Entonces, los cánticos tienen que ver o está relacionada con una palabra profética que viene a la vida de David para limpiar, porque él está en una condición. Él arrastra un pasado, pero hay una proyección preparada para él. Entonces viene el proceso de limpiar para generar, ¿qué? Para generar libertad. Y libertad con cánticos de liberación. La palabra liberación es la palabra, viene la palabra hebrea paler, que significa soltar amarras. Es más que dejar libre. Es soltar amarras, es soltar el potencial de algo que está aprisionado, que está limitado. Entonces, mire, las circunstancias vividas por David, lo que hacen es ponerlo en esa plataforma para que el potencial que él no había desarrollado se desarrolle. Él está viviendo un momento difícil, pero en la mente del Eterno no está el momento difícil, no está lo que él vivió, ni el pecado, no, en la mente del Eterno está lo que él quiere lograr y lo que va a lograr con David después de que las amarras sean quitadas. Esa palabra también tiene que ver con podar. Cuando se poda una mata, se fortalece. Entonces la intención del Eterno en la poda, en el proceso de expurgar, en el proceso de limpiar, en el proceso de tratar con lo interno de David, tiene que ver con esa segunda etapa. La palabra rodear también hace referencia a un camello. Cuando a un camello se le pone la carga encima, ¿okay? Y el camello llega a su destino, ¿verdad? Entonces el camello se hinca, ¿ok? Se hinca, pero él se acuesta de tal manera que suelta esa carga que lleva sobre él, entonces se le facilita a los dueños de la carga. ¿Me explico? Él dobla sus rodillas, ¿verdad? Él se dobla, se hinca y se acuesta, se lanza de lado y suelta, expulsa aquella carga de sobre sí. Entonces lo que David nos está diciendo es que el proceso del Eterno en su vida lo rodea. Los cánticos vienen, la palabra viene profundo en él para limpiar. Y entonces el poder soltar la carga que le está impidiendo a él poder ser lanzado a entrar en esa segunda etapa. Bien él pudo haber quedado ahí, bien él pudo renunciar a, pero el corazón de David lo mantuvo cerca del Eterno y por esa causa el Eterno pudo completar su proceso para lanzarlo. La palabra rodear tiene que ver con rodear o cuidar con un cuidado maternal. Ser rodeado es guardar, cuidar con un celo, con un amor maternal. Entonces, rápidamente, porque de esas tres palabras yo he hablado en otra ocasión, lo que estamos viendo en el verso 7, entonces, es el proceso de David. El proceso que le permitirá a él alcanzar algo más. Ser lanzado a alcanzar algo mayor. Entonces, quiero ser reiterativo en esto, de forma deliberada. Es una circunstancia la que lo catapulta. A veces nuestra vida transcurre
y nos acomodamos o nos ajustamos a las circunstancias que vivimos y dentro de eso muchas veces a cosas negativas que nos condicionan, que nos limitan. Nos dejamos envolver por la rutina, por la cotidianidad, o nos dejamos frustrar y nos frustramos ante las circunstancias que no cambian y terminamos acomodándonos a aquellas circunstancias. Terminamos rindiéndonos a una circunstancia, a una situación que tiene elementos del pasado cercano y a veces lejano. Terminamos rindiéndonos a lo que esas circunstancias nos generan y lo que en un lenguaje silencioso, secreto, nos hablan. No vas a salir de aquí, no vas a alcanzar. Y el enemigo en medio de eso. A veces no somos conscientes como lo fue David, porque cualquiera diría, cuando el profeta confronta a David, parece ser que David no era consciente de lo que hizo. Porque el profeta le dice, ¿qué harías a un hombre que hace esto y esto y esto? El tal, ese hombre eres tú. Y ahí él cae en conciencia de lo que hizo. En una conciencia profunda de la magnitud de lo que él hizo. Tal así que él sale corriendo y va al altar, se toma de los cuernos, porque para alcanzar misericordia como la Torah establece. El Eterno lo perdona, por supuesto. Pero él pareciera ser que él tiene un nivel de inconsciencia que este proceso lo despierta. ¿Me explico? A veces las circunstancias nos adormecen sin darnos cuenta y dejamos de ser conscientes de ese contexto y de ese entorno y nos rendimos a esas circunstancias. Limitan nuestra fe. Esas circunstancias oprimen nuestra vida y limitan nuestro potencial. Entonces el Eterno empieza a mover las cosas, empieza a mover las circunstancias, a personas en medio de esas circunstancias, para ponernos, repito, en esa plataforma, primero de conciencia y segundo, plataforma para ser lanzados a alcanzar algo mayor. Aquí en el verso 8 tenemos la clave de esto. Dice, David habla en el 7. Ahora el Eterno le habla en el 8. Dice, te haré entender. David dice, tú eres el lugar de mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y ahora en el 8 dice, te haré entender. ¿Quién? El Eterno. Y te enseñaré el camino. Dice las versiones tradicionales. Entonces, te haré entender y te enseñaré. Cuando habla de entendimiento, te haré entender, tiene que ver con conciencia. Tiene que ver con la conciencia que me permite ver las mismas circunstancias desde otra perspectiva. Me permiten verme a mí dentro de esas circunstancias y verme de otra manera y ver aspectos de mi vida dentro, o no, más bien, por esas circunstancias salen a la luz aspectos de mi vida con los cuales el Eterno quiere tratar. Entendimiento tiene que ver entonces con conciencia de lo que soy, de dónde estoy. Cuando ese entendimiento viene, lo que el Eterno hace es romper ese caparazón,
esa cáscara que nos ha envuelto. Y obviamente la revelación viene con cánticos. David dice cánticos de liberación. Es decir, la palabra viene como un cántico para generar un rompimiento interno, una expansión y un entendimiento, y una conciencia que me lleve de la convicción a la certeza. Estamos hablando de un trabajo interno. Entonces, aquella revelación, aquella palabra que el Eterno me trae, se convierte en un ablandador de mi vida, derribando todos los mecanismos de defensa, quebrando la inconsciencia, despertando a la realidad que estoy viviendo. Entonces, es más que el conocimiento intelectual, es más que comprensión, es ser impregnado de una certeza que genera una conciencia mayor de ese contexto y de mi condición en ese contexto, de las circunstancias que ese contexto generan sobre mí. Circunstancias a las cuales yo me rendí, repito, y pudieran involucrar pasado cercano o pasado lejano. Me rendí, me abandoné. Pero aquella palabra revelada viene para generar conciencia y provocar un despertar. Siempre que hay un despertar por causa del proceso al cual nos somete la palabra revelada, se crece en emuná, se crece en fe. Entonces, esa fe, esa emuná, no me da la capacidad de creer, sino me da la capacidad de vivir por eso que creo. Ahí está la certeza, la esencia que yo necesito. No solo para decir, mira lo que me está pasando, sino para profundizar en el por qué eso está pasando, por qué me está pasando, por qué me sucedió, por qué me afecta como me afecta. Y entonces la certeza, ya no la convicción, sino la certeza, la sustancia misma que la palabra genera, me da la fortaleza para levantarme sobre esas circunstancias y decir, no más, hasta aquí llega esto, no permitiré más que esto suceda en mi vida. Voy a salir de esa condición. No es eso lo que el Eterno tiene. Entonces empieza a generarse una expectativa de algo mayor. Entonces hay cosas que no cambiarán hasta que nosotros cambiemos. Y ese cambio se da por causa de ese cántico que va a producir certeza. Entonces, aquí está involucrado mi ser interior. David vive un proceso, repito, que le trae conciencia y empieza a vivir la palabra después de ese proceso. Entonces, certeza es ser adherido a la palabra que te entregaron, a la visión que viene con la palabra revelada, a la misión y a la asignación. Es ser programado para lo que viene. Son códigos que son sembrados en medio de esa aparente adversidad,
que son sembrados en el proceso de ser conscientes. Porque luego viene la otra palabra. David, el Eterno le dice, y te enseñaré. Esa palabra hebrea, yará, que tiene muchos significados y muy hermosos. Pero la palabra yará tiene que ver con intimidad. Y la intimidad siempre generará confianza. Entonces, cuando el Eterno mueve esas circunstancias, cuando aquello a lo que, no, a lo que nos acomodamos, aquello a lo que nos rendimos, el Eterno empieza a moverlo y agitar las aguas. Él nos llama a tiempo de intimidad, porque en esa intimidad se generará la confianza. Todo esto empezó por un cántico que él trajo, por una palabra que él trajo. Y él tiene como objetivo sacarte de ahí para llevarte a algo mayor. Entonces, esa palabra, y hará, te enseñaré, tiene que ver con instrucción, pero también tiene que ver con ser lanzado. Es la figura de una saeta, una flecha que es lanzada hacia un destino, que es lanzada con un propósito, que es lanzada con una visión específica, que es lanzada bajo un entendimiento y una certeza, que es lanzada por una asignación. Es ser facultado, es ser preparado. Entonces el Eterno dice, te enseñaré, te lanzaré, te estoy instruyendo, te estoy para ser lanzado. ¿Para qué? Para que continúes el camino que empezaste. Vamos, David cierra este proceso, marca el fin de la primera etapa de su reinado, pero da inicio a la segunda etapa de su reinado. Entonces, te voy a lanzar cual saeta, te procesé, para que ahora continúes el camino. Este solo fue un impasse. No importa cuánto tiempo haya pasado, un mes, 2 meses, un año, 2 años, 20 años, 30. No importa. Lo importante es que viene una conexión y el camino que emprendimos se puede ser continuado y se continuará hacia algo mayor. Esos códigos se activan. Entonces, es la certeza que de ser adherido a la palabra que te fue revelada, a la visión, a la misión y a la asignación. ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar algo mayor. Mayor emuná, mayor fe, mayor firmeza, mayor confianza, mayor conocimiento de él, de su propósito. Es salir de la zona de comodidad y a veces creemos que esa zona de comodidad es buena. O nos acomodamos a aquello y decimos, bueno, esto es, ni modo. No, lo que el Eterno nos está diciendo es salir de esa zona de comodidad, romper la inercia, porque toda inercia trae ceguera. Toda inercia genera pasividad. Y en la pasividad hay un abandono. Y en el proceso una pérdida de facultades, de capacidades, de entereza, de carácter, de fuerza, de osadía, de arrojo, etcétera. Entonces el temor toma lugar, dejamos de hacer lo que hacíamos, ya no creemos igual, ya no vemos igual, nos cuesta más esto, aquello y lo otro. Es salir de ahí, es romper con esos esquemas, es romper con esas amarras, es romper con esas ataduras, es separarme, soltar las amarras que me tienen amarrado al puerto, encender motores y entonces lanzarme a la conquista de. Es romper esa pasividad que genera un letargo y hace que mi potencial se disminuya o se apague.
generando conformidad y conformándome a, tomando la forma de. Entonces el Eterno viene para romper eso, para que dejemos esa forma y tomemos la forma de Él, de lo que Él quiere. Es romper con el conformismo que nos limita y nos lleva a la religiosidad. Es alcanzar una mayor dimensión de fe, donde podamos ver al Eterno operar como no lo habíamos visto operar. Es el proceso que genera la expectativa de ver al Eterno moverse. Es esa motivación que se genera dentro de vos, que solo Él puede hacer. Es la motivación que va más allá de un estímulo, de un autoestímulo, de un autolavado de cerebro. Es Él generando una fuerza, una frescura. Es Él cambiando circunstancias. Es Él mudándote internamente y hasta externamente. Generando una activación del potencial, provocando que la visión se me amplíe, ya no de las circunstancias que me tenían cautivo, sino de aquello que el Eterno quiere hacer. Entonces, empezamos a ver el fluir del Eterno en nuestra vida, y en una cosa, en otra cosa, y en otra más, lo vemos a ver a Él actuar, moviendo las circunstancias que te están llevando hacia, y posiblemente puede ser que haya un momento complicado y difícil, o las circunstancias se revuelvan, pero siempre Él te dejará ver que Él está ahí. Y aquella palabra que generó certeza, ahora empieza a evolucionar y a generar la fuerza para salir de la condición y ver entonces aquellas circunstancias ir cambiando hasta que cambien completamente. Y volaste. Entonces el Eterno dice, te haré entender, te daré entendimiento. La palabra, el cántico de liberación va a provocar en ti la revelación que va a generar conciencia, porque de ahí quiero sacarte. Generar la certeza que se convierta en la plataforma de tu firmeza para ser lanzado como una saeta, para que continúes. La segunda parte del reinado de David fue hermoso, una segunda parte de estabilidad, una segunda parte de seguridad, no solo para él, sino para el pueblo mismo. Y aún en esa segunda parte, el Eterno redime. ¿Qué redime? Bueno, el pecado que David cometió, porque Betsabé sigue siendo su mujer. Y aunque el primer niño muere, luego viene el heredero, el primogénito. Y el Eterno redime la relación de David con Betsabé. Y Betsabé se convierte en su asesora, en su confidente, en su amiga. La tradición dice que era su asesora de batalla, porque en esa segunda parte David logró recuperar los terrenos que Saúl había cedido, pero aún más, fue más allá. Extendió los límites, conquistó las tierras que el Eterno entregó en su diseño original, que habían sido cedidas, que se habían perdido. En esa segunda parte,
David genera expansión y le da la estabilidad al pueblo que requería. Una plataforma usa el Eterno para lanzar a David a algo mayor. Las mismas circunstancias negativas se convierten en la materia prima del Eterno para lanzar a David. Y eso es lo que está sucediendo en tu vida. Las mismas circunstancias negativas son, y la misma gente incluso, son el instrumento de Dios para formar, para instruirte, para hacerte entender, perdón. Esas mismas personas, circunstancias, son las que generan o provocan, que precipitan a estos cambios. Y esas mismas circunstancias se convierten en la plataforma de tu promoción. El Eterno no le cambió a un Goliat, lo llevó a vencer a Goliat. Pero obviamente hay una actitud que debe generarse dentro de nosotros. Hay una actitud que es la que nos va a permitir estar en la posición donde Él pueda operar. Entonces, prepárate. ¿Por qué? Porque esas mismas circunstancias adversas será el trampolín que te lance a esta segunda parte, a esta segunda etapa, donde vas a alcanzar algo mayor. Nuestra perspectiva de las circunstancias hacen que ellas mismas sean tu maestro o se conviertan en tu flagelo. Sean la flecha que te lanza como el arco que te lanza como una flecha, o se convierta en el azotador de tu vida y el esclavizante. Esas mismas circunstancias pueden activar tu potencial o pueden enterrarlo. Pero va a depender de nuestra actitud, va a depender de nuestro nivel de conciencia. Y la palabra clave ahí entonces es Yara, intimidad. Es ahí donde se cosen las cosas. Es ahí donde el Eterno opera. Y es ahí donde se establece la diferencia. Entrega las circunstancias delante del Eterno, las personas delante del Eterno, en medio de esas circunstancias. Renuncia a seguir en esa inercia. Renuncia y quebranta la pasividad. Y deja que el Eterno te lance. Porque lo que viene es mayor que aquello que pasó. Bien, gente. Hasta aquí. Nos vemos el próximo martes. Con otra enseñanza, con otra palabra. Les bendigo. Shalom, shalom a todos. No se les olvide dar clic a la campanita y compartir este video con otros. Nos vemos el próximo martes.